en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios: y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Estas palabras son impresionantes, son importantes, especialmente cuando las comparamos con unas palabras similares en el Nuevo Testamento usadas por nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 y versículo 58. Y allí leemos las siguientes palabras. Juan 8:58. Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo se está identificando al usar esas palabras con el yo soy del Antiguo Testamento. Dios se identificó allá en el Antiguo Testamento como el yo soy. Ahora Cristo se identifica en el Nuevo Testamento como el yo soy. Me llamó la atención ese versículo en una novísima versión conocida como la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas. Una versión que fue publicada no por ninguna sociedad bíblica católica ni evangélica, sino por un grupo de personas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estas personas dicen que Dios es todopoderoso, pero que Cristo no es todopoderoso, que Cristo es poderoso. Así que creen en dos personas, una que es todopoderosa y otra es poderosa. Y ellos vertieron Juan 8:58 de la siguiente manera, y escuchen: Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Esa es una Biblia que es publicada por los Atalayas. Es una Biblia mutilada, es un remedio de Biblia. Gracias. Miren, yo estuve buscando en esa Biblia la palabra Espíritu Santo y siempre la escriben con letra minúscula. En cambio, encontré que la palabra diablo la escriben con letra mayúscula. Y voy ahora a compartir con ustedes ese texto según aparecen en diversas Biblias, en diversas versiones de la Biblia, tanto católica como evangélica. O sea, en las Biblias católicas y en las Biblias evangélicas no hay ninguna diferencia. El texto aparece correctamente, la traducción. Y voy a comenzar con la versión latinoamericana en castellano, que es una versión protestante. Y ellos lo tradujeron así:
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el Nuevo Testamento, versión ecuménica, versión católica, lo pusieron así: respondióle Jesús, de verdad os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Y escuchen ahora la versión hispanoamericana, versión protestante: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la versión católica del doctor Evaristo Martín Nieto: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y en el Nuevo Testamento, el libro de la Nueva Alianza, versión católica, les aseguro que yo soy desde antes que naciera Abraham. Y por último, la versión del doctor José María Bueno, una traducción católica: respondióle Jesús, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. La palabra griega que se vierte al español como yo soy es ego eimi. Cristo dijo, antes que Abraham fuese, ego eimi. Ego eimi es presente de indicativo activo. Presente de indicativo activo. Por lo tanto, traducir yo he sido es un disparate. La única forma que podemos traducir la palabra griega ego eimi es yo soy. Ahora, les voy a presentar a continuación una serie de textos donde se usa la palabra griega ego eimi y que ellos la tradujeron correctamente. Aquí les tengo la fotocopia y ahí está subrayado en amarillo. Y esta es una fotocopia de esa Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo, que yo no se la recomiendo a nadie. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 10. Capítulo 10 del libro de San Juan, Evangelio de San Juan. Versículo 7. Por lo tanto Jesús dijo otra vez, muy verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí usa la palabra ego eimi y la tradujeron correctamente como yo soy. En el verso 11, yo soy el pastor excelente. Ahí usa la palabra ego eimi y la tradujeron correctamente. Ahora el verso 14, yo soy el pastor excelente y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Yo soy el pastor excelente. En todos esos casos se usa la palabra ego eimi, la tradujeron correctamente, pero en el capítulo 8 de San Juan, verso 58, cuando se refiere a Jesucristo, ellos optaron por traducir yo he sido. ¿Por qué? Porque en ese texto, Cristo se identifica como Dios. En otras palabras, cuando Cristo dijo yo soy, es como si Él dijera yo soy Jehová. Y cuando Cristo se expresaba en esa manera, ¿cuál fue la reacción de los fariseos? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, ustedes saben que cayeron al piso, se quedaron asombrados, porque ahí Cristo se estaba identificando como parte de la deidad. Yo quiero ahora que ustedes vean aquí
Esta es una fotocopia de un librito que lleva como título Razonamiento a partir de las Escrituras. Eso es un libro que solamente lo pueden poseer las personas que son miembros de esa organización. Y yo quería conseguir ese librito, así que tenía que valerme de alguna forma. Pues un día yo me pongo mi corbatita, cojo mi maletín. Yo tengo un maletín que parezca un testigo, donde tengo, me pongo mi corbata, mi maletín, y me voy a San Juan, a la oficina central de estas personas. Llego allí, saludo, buen día para todos. Hay una dama, me atiende, y yo le dije, yo estoy interesado en conseguir varias copias del libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Fue a la parte de atrás. Ella pensó que yo era un testigo, ¿verdad? No de la confusión, no, de eso no. Trajo los libros y yo traté de salir inmediatamente de aquel lugar, porque sé que me iba a preguntar quién era yo y yo le iba a decir la verdad, pero no me lo preguntó y salí disparado. Y en ese librito, porque ese libro contesta las interrogantes de cualquier problema que usted le presente. Ellos buscan el libro y ahí aparece la respuesta. Pues miren la respuesta que ellos dan a las palabras de Cristo: yo soy el que soy. Cómo ellos tratan de desmentir la traducción yo soy como que es incorrecta y que es yo he sido. Pues escuchen ahora. Dice en la página 410 del Razonamiento a partir de las Escrituras, en el último párrafo, ellos preguntan: ¿cuál modo de verter la expresión está en armonía con el contexto? La pregunta de los judíos, verso 57, a la que Jesús estaba respondiendo, tenía que ver con edad, no con identidad. La respuesta de Jesús, lógicamente, trató con su edad, la largura de su existencia. Eso es un disparate mayúsculo, con letras grandes. Cristo está tratando de identidad, y les voy a presentar las pruebas. Miren ahí, todos esos versículos que están subrayados ahí en amarillo demuestra que Jesús está tratando de identidad, y voy a compartir esos versículos con ustedes para que se den cuenta. Verso 12. Otra vez Jesús le dijo, en el capítulo 8 de Juan, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis, etcétera, etcétera. Así que trata de identidad, no de la edad que él tenía. Ahora, hay un argumento que estas personas presentan para desviar la atención del yo soy del Antiguo Testamento y del yo soy del Nuevo Testamento, y es el siguiente. Ellos sostienen que en la versión de los 70, la Septuaginta, que fue una traducción que hicieron 70 sabios del Antiguo Testamento hebreo al griego, porque
gran cantidad de judíos dominaban la lengua griega, y para beneficio de esos judíos pues se hizo la versión de los 70, y en la versión de los 70 en lugar de traducir yo soy, pusieron Joón. Entonces ellos dicen, bueno, así que el yo soy del Antiguo Testamento y el yo soy del Nuevo Testamento no es el mismo, porque acá se usa en la versión de los 70 Joón. Pero yo no tengo que usar una traducción del original a otro idioma para probar un punto de vista. Yo tengo que ir a ¿qué? A la Biblia original. Y en el hebreo original se usa la palabra yo soy. Yo soy. Pero si vamos a ser más claros, miren, uno va a la versión de los 70 y a pesar de que se usó Joón, pues la teoría de ellos se le cae, se va al piso, porque en el original ahí griego dice eco eimi Joón, y de todos modos aparece la palabra eco eimi, no hay ningún problema. En Apocalipsis capítulo 1 verso 8 hay unas palabras bien interesantes. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese texto nos enseña en una forma diáfana que Cristo es Dios. Sí, lo enseña. Pero como ese texto no les conviene, ¿sabe lo que hicieron en su Biblia? Lo mutilaron. Y miren cómo ellos tradujeron ese texto: yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios. ¿Notaron la diferencia? Quitaron la palabra Señor y pusieron Jehová Dios. Aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Como a Jesucristo en ese versículo se le llama el Todopoderoso, pues ellos entonces quitaron la palabra Señor, que en griego es Kurios, y pusieron Jehová. Y eso es un disparate, porque en ningún manuscrito del Antiguo Testamento, ningún manuscrito usa la palabra Jehová. Ningún manuscrito usa la palabra Kurios, que es Señor. Ahí se nos habla, yo soy el alfa y la omega. Bueno, ¿qué es el alfa? El alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la omega es la última letra del alfabeto griego. Hablando en español, pues, ¿cuál es la primera letra de nuestro alfabeto? La A. ¿Y cuál es la última? La Z. En otras palabras dice, yo soy la A y la Z. Dice, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Así que ese que ha de venir, que es el Todopoderoso, ¿quién es el que ha de venir? ¿Qué dice en Apocalipsis 1:7, hablando de la segunda venida de Cristo? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y entonces al que viene, ¿cómo se le llama? Al que viene, que es Jesucristo, el Todopoderoso. Lo tengo aquí en griego. Ego eimi.
yo soy. To alfa, el alfa. Kaito omega, y la omega. Legei, dice, curios, dice el Señor. Joteos, el Dios. Joón, el que es. Y el que era. Y el que viene, el Todopoderoso. Ego to alfa, yo soy el alfa. Kaito omega, y la omega. Hop protos, el primero. Kaiho, bueno, etcétera. En Hebreos capítulo 1, verso 8. Escuchen ahora qué interesante este versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Verdad que en una forma bien clara ahí se le llama al Hijo como Dios? Pero como ellos no creen que el Hijo es Dios, porque según ellos el Hijo es poderoso y es una criatura de segunda categoría, porque es poderosa pero no todopoderosa, pues en su Biblia mire cómo lo mutilaron en la traducción del Nuevo Mundo. Mire cómo lo pusieron. Pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Y ahí se han metido en un tremendo revolú ahora. Ahora están aceptando que Cristo es mayor que el Padre con esa traducción, porque convierten al Padre ¿en qué? En un trono. Entonces Dios es tu trono, hablando del Hijo, o sea que Dios es el trono del Hijo. Vamos a decir que yo soy un rey y tengo mi trono. Yo me siento en mi trono a reinar. Estoy encima del trono. Entonces, el Hijo está sentado encima del Padre. Y eso es un ridículo. Eso es un disparate. Dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y este es un versículo bien interesante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Qué dice ahí? Que Dios ha sido manifestado en carne. ¿Y quién fue el que fue manifestado en carne? Cabe preguntar. Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es Dios. Pero miren, les voy a compartir con ustedes en una Biblia que ellos publicaron llamada el Diaglotón Enfático, que aparece en 2 idiomas, en griego y en inglés. Y en una nota marginal ellos pusieron el siguiente pensamiento, hablando de ese versículo que acabamos de leer, que Dios ha sido manifestado en carne. Ellos dicen, casi todos los antiguos manuscritos y todas las versiones dicen aquel que fue manifestado en carne, en lugar de decir Dios. Eso de que casi todos los manuscritos, eso es un engaño. ¿Saben ustedes cuántos manuscritos cursivos hay? Nada menos que 262 manuscritos cursivos. ¿Y saben ustedes en cuántos manuscritos
aparece la palabra Dios Teos en 260, en otras palabras. De los 262 manuscritos cursivos, solamente en 2 no aparece la palabra Teos, Dios, sino aquel. Así que cuando ellos dicen todos los antiguos manuscritos, eso es falso, eso es un engaño. Y algo que me llama la atención, y todas las versiones dicen, no. No todas las versiones dicen. Aquí, por ejemplo, yo quiero que ustedes vean, el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. Lo tradujo de la siguiente manera: Dios se presentó en forma humana, fue declarado justo por el Espíritu y visto por los ángeles. Y en la de King James también se repite lo mismo. Y así sucesivamente. Así que está claro que Cristo es Dios. Amén. Yo no me explico cómo a veces algunos hermanos aceptan estudiar con estas personas. ¿Estudiar qué? ¿Estudiar qué disparate? Yo no voy a estudiar con una persona disparate. ¿Qué saco? Mire, cuando escuchamos el error, dice el espíritu de profecía, terminamos creyendo en la mentira. Claro, una cosa. El propulsor de los testigos de Jehová fue un adventista que se rebeló contra Dios. ¿Entiendes? Inventó todos esos disparates que usted está diciendo, que dice ellos en esta versión. Sí. Eso yo no tengo que escuchar. Claro, yo leo todos los libros de ellos para yo saber lo que voy a enseñar a la iglesia y para enseñar a los hermanos dónde está el problema, las malas traducciones, con ese propósito nada más. Pero de estas personas no hay que aprender nada. Nosotros tenemos la verdad. Eso es indiscutible. Miren, el mensaje adventista es un mensaje único. Es un mensaje especial. Es un mensaje profético. No hay que buscar en ningún sitio. No. Yo sé en quién he creído. Amén. Cada uno de nosotros debemos decir, yo sé en quién he creído. Las últimas palabras de preparar, ¿no? Yo sé en quién he creído. Está bien interesante. Claro, en la iglesia han habido algunos cambiecitos. Bueno, yo llevo en la iglesia, ahorita estaba sacando la cuenta allí mientras estaba sentado, miren, 55 años llevo en la iglesia adventista. Parece que fue ayer, pero no, hace tiempo. Y he notado algunos cambios, pero mire, a pesar de esos supuestos cambios, la iglesia sigue siendo la iglesia del Dios viviente. Amén. Porque han habido algunos cambios, porque los miembros. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos cambios. Las hermanas adventistas, cuando yo entré a la iglesia adventista, ¿cómo vestían? Para la iglesia, para adorar a Dios cristianamente, para ir de compra, para ir al trabajo cristianamente. Pero hoy en día no, hoy en día algunas hermanitas visten muy bien para venir a la iglesia, pero usted las ve por allá afuera después y no las conoce. No las conoce. ¿Quién será esa? Se me parece a fulanita, deja ver. Sí, esa es, ella es. Y en primera de Juan 2:15 dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No sabéis, Santiago 4:4, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
Y se han tratado de meter cosas raras en la iglesia, como la música, por ejemplo. Miren, música, yo fui a una iglesia adventista y ¿sabes lo que tuve que hacer? Levanté el vuelo y iba como una bala. No había quien me cogiera. Y fue en el norte. Cuando yo vi esos hermanos cantando y parecían péndulos, con ambas manos, así, yo dije, ¿qué es esto? Entonces una música rock. Entonces cogí, levanté el vuelo y cogí para la iglesia de Inverio, donde yo fui pastor, y allí me sentí tranquilo. Y por cierto, el anciano estaba dando un tema de la adoración. Música mundana o letra cristiana. Hoy en día sí, guaguancó, el rap, el cha-cha-cha, merengue, la salsa en los templos y la gente brincando. ¿Está subiendo peor? Mire, sí, y decir la verdad a veces cuesta. A mí me ha costado, ¿sabes? Yo se lo voy a decir a ustedes. Decir la verdad a mí me ha costado. Por ejemplo, en un campo de aquí de Puerto Rico, son 4 campos, yo escribí un artículo protestando por lo que estaba ocurriendo en esa área. ¿Y saben lo que hicieron? Me quitaron la predicación, me prohibieron, reunieron a los pastores para que no me invitaran. Y eso a mí me trabajó bastante, me afectó emocionalmente, porque yo siempre he pertenecido a esta iglesia casi toda mi vida y la he defendido. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? Entonces tenemos clases de personas que no le importa nada, que son neutrales. Mire, un neutral es peor que un enemigo de Dios. Y a veces no se atreve a decir la verdad. Y la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se vendan. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Bueno, lamento que el tiempo ha transcurrido. No es mi costumbre terminar a esta hora, pero yo no tengo la culpa. No me dieron el tiempo. Y omití muchas cosas de mi tema, ¿sabes? Dejé muchas cosas por encima. Pues ha sido un placer haber estado con ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga y que siempre se mantengan estudiando la palabra y se mantengan fieles a la verdad. Yo tengo un escritor por muchos años.